Shalom para todos, queridos amigos, les habla su profeta y amiga Elimar Bracho y es un placer para mí poder bendecirles, poder impartir de la sustancia, de la revelación, de la instrucción del Padre Eterno. Quiero que usted pueda en este tiempo abrir sus ojos, tener una actitud expectante de lo que el Padre tiene que decirnos en este tiempo. Voy a estar compartiendo con ustedes la porción de los profetas en esta oportunidad, la porción número 41, la Haftará número 41. Si usted nunca había escuchado esto, es primera vez que usted lo ha escuchado, pues acá en este canal de Ministerio Altares de Adoración, en la lista de reproducción, hay una sección que se llama la porción de los profetas. Así que puedes ir allí y encontrar desde la número 1 y ya vamos entonces por la número 41. Vamos a estar hablando acerca del primer libro de Reyes, capítulo 19, y sobre la vida del profeta Elías y un proceso que vivió Elías y que es para nosotros una lección de vida. Vamos a estar hablando acerca de algunos principios, reflexiones y cómo poder recibir la instrucción de nuestro Padre a través de esta porción de la Escritura. Una de las cosas que yo le pido al Eterno cuando leo es que le digo, Padre, que estas letras se conviertan en agua, esa agua que le ofreció Yeshua a la mujer samaritana. Yeshua le dijo, si tomares del agua que yo te daré, cualquiera que tome de esta agua, hablando del agua natural, le dijo, volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así que espero que en esta enseñanza la palabra del Eterno se convierta en esa agua para nosotros y poder profundizar y también tomar esos principios que son prácticos para aplicarlo y para caminar cada día una vida alineada a lo que está en el corazón del Padre. La Torah es instrucción, la Torah es rectitud, la Torah es vida. Cuando una persona se alinea con la Torah, enseña la Torah, vive la Torah, obedece la Torah, es una persona que va a caminar sin tener sed, realmente con una vida llena de paz, de shalom, gobernado por el Padre. Así que bueno, vamos a estar entonces hablando el capítulo 18 más bien. Vamos a estar hablando el primer libro de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 46 y el capítulo 19 hasta el versículo 21. Esa es la porción de los profetas. Esta Haftará se llama Pinjas, es una forma de asociar lo que hizo el sacerdote, lo que hizo Pinjas, con lo que hizo el profeta Elías, que tiene que ver con justicia. Así que vamos entonces a estar hablando acerca de los episodios de esta hermosa Haftarah. Lo primero que debemos recordar es que Acab anuncia a Jezabel, su esposa, lo que había hecho Elías y cómo había degollado a los hechiceros. ¿Qué sucedió? Sucedió que si vemos en todo el capítulo número 18, vemos que Elías regresa de su proceso en el arroyo. Elías le habla el Eterno y le dice que va a ir a confrontar a los profetas de Baal, a los hechiceros de Baal, los hechiceros que estaban bajo la directriz y bajo el gobierno de Jezabel, mujer sacerdotisa de Baal, quien era la esposa del rey Acab. Estamos hablando del reino del norte. Recuerden que para ese tiempo pues el reino estaba dividido en la casa de Judá y la casa de Israel. Elías fue un profeta de la casa de Israel y fue enviado a confrontar a este gobierno y que caminaba de espaldas al Eterno, este rey pagano, porque él se casa con esta mujer sacerdotisa de Baal. Y recuerden que la Torá siempre ha establecido que no se deben casar con mujeres de otros pueblos porque iban a inclinar el corazón de ellos hacia esos dioses. Y esto fue lo que pasó con la vida del rey Acab y esto tuvo una implicación totalmente negativa en todo el pueblo, en toda la casa de Israel, en todo el pueblo, que trajo tres cosas y hoy vamos a estar identificando estas tres cosas, terribles consecuencias. Son tres terribles consecuencias que llevaron al pueblo a caminar en oscuridad. Entonces, bueno, hoy vamos a estar eh, hablando acerca de esto y vamos a estar ubicando esta influencia y este mismo mover que todavía
vemos en nuestro tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Él hace todo esto, el Eterno les responde porque levanta un altar, el Eterno les responde, desciende con fuego, el corazón del pueblo se vuelve al Eterno, porque estaba claudicando entre dos muletas, dos pensamientos. Jezabel había logrado dividir el corazón del pueblo y había levantado altares, idolatría, que había traído contaminación, había traído estupor. Recuerde que la adoración pagana trae estupor a los territorios y por ende a las personas que están en ese territorio. Entonces eso es lo que estaba sucediendo para ese tiempo y Elías es utilizado como un instrumento de justicia en las manos del Padre Eterno. Sube al Monte Carmelo, levanta un altar, el Eterno le responde, luego Elías degolla a estos 450 profetas de Baal y sucede que luego el rey Acab le cuenta a Jezabel lo que había pasado y Jezabel le envía una amenaza. Él me haga los dioses y aún me añada, si mañana tu cabeza no está como una de estos profetas. Eso fue lo que ella básicamente le envía a decir, le envía una amenaza. Luego vemos que Elías se va a Beerseba y deja ahí a su criado, esto es en el territorio de Judá. Y también Elías se fue un día de camino al desierto y se sentó en un enebro, es decir, dejó al criado porque él quería estar solo, dejó a su criado y él quería estar completamente solo. Había caído en un nivel de depresión muy profundo. Esa amenaza realmente había logrado intimidar al profeta que había degollado a 450 profetas, que había provocado que el cielo cayera que el fuego cayera del cielo. Esa amenaza de Jezabel, de esta mujer bajo una influencia espiritual realmente fuerte, había logrado intimidar a nuestro profeta Elías y había logrado hacerlo entrar en un nivel de depresión profunda de tal forma que él quería estar solo, que él quería aislarse nuevamente. Recordemos que él venía de un proceso. Él venía de estar en el arroyo, él venía de tener encuentros con el Eterno, de ser preparado, de ser forjado su corazón y su carácter para subir al Carmelo. Pero cuando esta mujer le envía esa amenaza logra penetrar de tal forma que más que palabras tiene que ver con un decreto satánico, un decreto, ¿por qué digo un decreto satánico? Porque es un decreto de Hasatán lo que esa mujer envió. Ella fue un instrumento de iniquidad, fue un instrumento del enemigo para enviar un decreto de muerte sobre Elías. Y esa palabra gravitó y creó una atmósfera de muerte y de tiniebla que hizo que el profeta entrara en una depresión. Recordemos que este era un hombre que conocía al Eterno, que escuchaba al Eterno, usado por el Eterno, un hombre valiente, un hombre aguerrido. Pero ¿qué sucedió? Hubo un decreto y esto es algo que nosotros necesitamos aprender. El enemigo conoce el poder del decreto y él le enseña a sus servidores el poder del decreto. Entonces, ¿qué es lo que esta mujer hace? Esta es una mujer ocultista, una mujer que se mueve en tinieblas. Esta mujer envió un decreto, ese decreto creó una atmósfera espiritual de tiniebla, de muerte, de depresión, de temor, de oscuridad, y esa atmósfera fue lo que mira el profeta Elías. ¿Qué sucede? Que él huye porque él en ese momento no pudo identificar lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual, no es porque él era un cobarde, no es porque él no creía en el Eterno, todo lo contrario, es porque él no logró identificar qué es lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Esta atmósfera que son como unas burbujas de tiniebla, imagínense y visualícelo de esta manera, es como una burbuja negra. Cuando el enemigo coloca un decreto en el corazón de uno de sus siervos, recuerden que esta mujer fue una sierva de las tinieblas. Ella utiliza su boca y esa palabra viaja hasta donde está Elías, creando una atmósfera de tiniebla, de oscuridad, de muerte. Él empieza a experimentar todo eso y no sabe en ese momento identificar porque él iba a entrar en un proceso nuevo. Aunque él había conocido al Eterno, obedecía a la Torá, era un hombre celoso de cumplir los mandamientos del Padre, él necesitaba un proceso nuevo. Entonces el Padre, en medio de todo esto, aprovecha esta situación y el Padre le hace saber: no he acabado contigo, esto no es el final. Entonces, identifique usted qué es lo que está viviendo, porque muchas veces
Hay atmósferas de tinieblas que son como esas burbujas invisibles de oscuridad que se crean alrededor de ti porque un hijo de las tinieblas envió un decreto, un hechicero. Entonces nosotros tenemos la autoridad de romper todo decreto en el nombre poderoso de Yeshua, destruir los decretos del ocultismo, los decretos de Lilith, los decretos de las tinieblas y romper, proclamar, decretar hasta que eso se rompe y en el nombre de Yeshua liberar una atmósfera, una dimensión de luz, de gobierno del Padre sobre nuestras vidas, familias, ministerios, ciudades, países. Tenemos un poder y una autoridad, pero no podemos dejar desapercibidas las obras de las tinieblas, cómo Él se mueve, cómo se da la batalla espiritual. Y este será un tiempo que es el último tiempo. Será un tiempo donde vamos a ver muchísimo el poder del decreto, tanto de los hijos de la luz como de los hijos de las tinieblas. Necesitamos conocer cómo se mueve y cómo romper y cómo quebrar. Decreto contra decreto. Es decir, en el nombre de Yeshua nosotros decretamos y arruinamos los decretos de las tinieblas. Eso es algo importante que quería compartirles en esta enseñanza. Luego vemos que Elías entonces se sienta debajo de un enebro en el desierto, un día de camino viaja y Elías entra en depresión, desea morirse y se queda dormido. El ángel del Eterno se le aparece y le dice, levántate y come, Elías, levántate y come. Elías se fortalece y luego camina 40 días y 40 noches y se va hasta el monte Horeb, el monte del Eterno, y se mete en una cueva. Fíjese, primero va a Berseba, deja ahí a su criado, luego se va un día de camino al desierto, se sienta debajo de un enebro. El Eterno quiere ayudarlo, sacarlo, fortalecerlo, pero se va luego a un monte y se mete en una cueva. Elías quería morir. La depresión de Elías realmente era profunda, profunda, profunda. Se va a la cueva y el Eterno le habla y le dice, ¿qué haces aquí? Fíjate, el Eterno conoce a Elías, conoce el corazón de su siervo, pero él quería que Elías le respondiera porque el Eterno quería llevar a Elías a identificar su condición, a saber por qué estaba ahí sobre todo a saber que él entendiera su humanidad y la grandeza del Eterno y entendiera que viene una asignación nueva, una asignación diferente, que no había terminado su tiempo. Entonces el Eterno le dice, ¿qué haces aquí? Y le dice Elías, le dice, he sentido un vivo celo por Elohim, por el Eterno. Y le dice, los hijos de Israel, estaba hablando del reino del norte, la casa de Israel, porque ya había sido dividido el reino. Recuerden que él estaba y era un profeta del reino del norte bajo el reinado de Acab, que básicamente no era el rey él, sino su esposa a través de él. Entonces, le dice tres cosas. Número uno, han dejado tu pacto, es decir, la Torah, han dejado tu Torah. Número dos, le dice, han derribado tus altares, es decir, fueron en contra de la adoración verdadera. Y número tres, le dice, han matado a espada a tus profetas. Tres cosas importantes que necesitamos identificar y verlas, y cuando podamos verla en nuestros días, entender que la influencia de Jezabel no necesariamente es hechicería, aunque lo es, pero no solamente es hechicería. A veces identificamos a Jezabel cuando vemos un mover sexual contrario, lo torcido, y muchas veces se asocia a Jezabel solamente con una mujer sensual o una mujer seductora. Pero Jezabel se mueve en hombres y en mujeres, y no necesariamente en el área sexual, o no solamente más bien en el área sexual o en el área de la hechicería, el ocultismo. Jezabel puede moverse también y se mueve muy, muy fuertemente en lo que es la religión y en lo que es todo aquello que son ideologías de hombres para ir en contra del diseño del Padre. Jezabel ataca al altar. Jezabel ataca al altar. ¿Cómo Jezabel logra atacar el altar de adoración al Eterno? Y no estoy hablando solamente de altares físicos, de altares
de piedra o de cultos. No, no, no. Estoy hablando de altares vivientes de adoración. ¿Cómo Jezabel va en contra de alguien que es un altar viviente de adoración? ¿Cómo Jezabel puede hacer esto? ¿Cómo se puede manifestar? No solamente dije en el ocultismo, no solamente en la hechicería, no solamente en lo sexual. También anular todo aquello que te lleva a caminar una vida de obediencia al Padre, hacerte dejar el pacto. Jezabel tiene servidores. Uno de los espíritus que está bajo el dominio, bajo el imperio, bajo la guianza de Jezabel, se llama Isobel, y es un espíritu que trae frialdad. Y eso fue lo que sucedió en el pueblo del Eterno. Primero se empezó a enfriar en contra de la Torah, en contra de la instrucción. Recordemos que hay procesos hay cosas que se dan como un acontecimiento, pero hay cosas que son un proceso. Eso no fue que ella llegó y de la noche a la mañana el pueblo que adoraba al Eterno se enfrió hoy y ya mañana no lo adora. Es un proceso, crea atmósferas, crea una dimensión paralela, la fortalece, una dimensión de oscuridad. Y yo quiero denunciar esta influencia en este tiempo, en esta enseñanza. Jezabel va en contra de la instrucción a la Torá. Y esto lo vemos en la religiosidad, en la religión, en las doctrinas de la religión. Va en contra de preceptos establecidos por el Padre y trata de anular total o parcialmente lo que el Padre ha establecido en su Torah. Es decir, Jezabel negocia, te deja unos preceptos como vigentes y otros trata de anularlos. Por ejemplo, va a tratar de anular que camines en los tiempos, en los moedim establecidos por el Padre. ¿Por qué? Porque el que camina bajo el reloj profético del reino es alguien que va a caminar a la ofensiva y no a la defensiva, va a la delantera y no detrás. Entonces, Jezabel hace a través de la religión, a través de teorías, Jezabel provoca que se establezca una línea de pensamiento y por ende de cultura que enfríe el corazón de los hombres hacia el pacto, hacia la Torá, hacia la instrucción. Te deja uno, sí, por ejemplo, te deja que vayas cada domingo a cantar, pero te impide que levantes el altar de adoración que el Padre estableció en el Shabbat, que es el día del Señor. Te dice que eso no está vigente. Jezabel es la que mantiene el fuego el fuego extraño y quien influencia todo este tipo de cosas dentro del pueblo del Eterno. Todo lo que tiene que ver con fuego extraño, eso proviene de Jezabel y hay mucho fuego extraño. Te hace creer que ponerte a hablar en lenguas, eso es adorar, pero te impide y te anula y no te deja ver. Déjame decirte qué es lo que el Ruach me muestra en este momento. Jezabel te hace inclinar el corazón hacia lo que es aparentemente espiritual, pero te anula y no te deja ver, no deja que se te revele preceptos establecidos por el Padre que van a marcar tu vida, tu familia y generaciones a través de ti. Es decir, hace que en tu corazón, que en tu mente hayan preceptos que se vean, que no se vean, que estén como ocultos, que no se te revelen. Por eso hay mucha gente diciendo hoy, pero es que a mí no se me ha revelado esto, pero que a mí no se me ha revelado aquello. Déjame decirte que en el mover religioso, la influencia de Jezabel anula en un sentido en la mente y trae estupor para impedir que puedas ver hay preceptos, entonces te anula parcialmente para que tú camines en una falsa espiritualidad. Entendiendo unas cosas sí, pero otras cosas no. Y diciendo es que no se me ha revelado, y es que no se te ha revelado porque Jezabel trabaja con estupor. Y por eso el estupor impide que penetre la revelación. Entonces, hay preceptos que te son fáciles obedecer, pero hay otros que no se te han revelado porque ahí en esa área hay estupor, porque hay una influencia de Jezabel. Entonces Jezabel va a ir en contra de la Torá, en contra de que tú puedas caminar en Torá. ¿Por qué? Porque el que camina en Torá camina en legalidad. Y el que camina en legalidad puede aplastar su cabeza en su estilo de vida todos los días. Entonces, sabe que hay hijos del Padre a quien no les puede anular totalmente, pero lo quiere hacer de forma parcial para que tú no puedas verlo. Así que en esta hora identifícalo.
Pon tu mano en tus ojos y dile al Padre, abre mis ojos en el nombre de Yeshua, Padre. Se revela lo que no se ha revelado, se caen los velos, se caen las vendas mágicas de Jezabel y todo aquello que no me ha sido revelado, que no he podido ver. En el nombre de Yeshua lo empiezo a ver en esta hora y proclamo que la luz de Yeshua HaMashiach penetra en mi cerebro, en mi mente, en mi espíritu, en todo mi ser para ver lo que el Padre quiere que yo vea, como lo ve, como Él quiere que yo lo vea y desde donde Él quiere que yo lo vea. Proclama esa palabra y créelo y camina, proclamando sentencia y juicio contra este mover de las tinieblas. ¿Qué dijo Elías entonces? Dijo, número 1, han dejado tu pacto. Jezabel provocó que el pueblo dejara la Torá. Que él dijo, número 2, han derribado tus altares. Es decir, la vida de adoración había caído y los altares físicos habían caído porque en el corazón del pueblo ya habían sido derribados. Ella trajo una persecución y tiene en nuestros tiempos ese espíritu, una persecución sobre el altar. El altar es tu corazón rendido 24 horas al día al Padre. No es solamente el tiempo que pasas cantando, no. El altar es un corazón rendido, dispuesto a obedecer lo que sea, aunque cueste lo que cueste, aunque pase lo que pase. Eso es un altar viviente de adoración y la influencia de Jezabel va en contra de los altares vivientes de adoración para contaminar el altar. Escúchame, identifícalo, no necesariamente va a ir de frente, no necesariamente se te va a manifestar vestida de maléfica. No necesariamente Jezabel se va a aparecer a ti vestida de maléfica porque sabe que tú vas a ir en contra. Jezabel se viste con diferentes vestimentas para hacer que se anule en ti la verdadera adoración, para hacer que haya mezcla, porque donde hay mezcla hay debilidad, es decir, va a empezar a debilitarte si hay mezcla. Entonces necesitas identificar, cortar, destruir y denunciar en el nombre poderoso de Yeshua y ser libre si estás identificando eso en tu vida. Es importante entender esto. No siempre Jezabel se te va a manifestar vestida de maléfica. Vas a ver muchas veces vestida de cualquier cosa, vestida decorosamente. Se te va a manifestar con cara de yo no fui. Pero necesitas identificar este mover donde hay mezcla, donde hay fuego extraño, donde hay una de las cosas que hace Jezabel es que inspecciona tu debilidad. Y en tu debilidad va a querer por ahí infiltrarse, tocar tu corazón, tocar tus sentimientos, tocar tu mente, tocarte por algún modo, de alguna manera y que haya mezcla, porque donde hay mezcla va a lograr debilitar para ir en contra de la instrucción, para infectar. La influencia de Jezabel es una infección. Mira, hoy dicen que hay que usar mascarilla porque si alguien te estornuda, el COVID se va a contagiar. Bueno, esto es una influencia peor que el COVID porque una persona no tiene necesidad de hablar cuando está bajo esta influencia para contaminar a otros. Si no la identificas, si te juntas con quien no te tienes que juntar, si caminas con quien no tienes que caminar, ese siervo no tiene, o esa sierva que está bajo esta influencia de Jezabel, no tiene necesidad de hablar, va a hacer cosas que si no la identificas va a lograr mezcla en tu vida y por ahí te va a debilitar. Hoy es el tiempo que nos levantemos como hombres y mujeres entendidos, como hombres y mujeres que tienen visión de águila, que ven lo que tienen que ver, que ven lo que no ve todo el mundo. Una de las cosas que le agradezco al Padre es que me hace ver lo que no ve todo el mundo. Levántate hoy y dile al Padre, déjame ver lo que no todos ven. Déjame ver lo que no todos ven, Señor. Eliseo era un hombre que vio lo que no todos veían. Micaías fue un hombre que vio lo que no todos veían. Daniel fue un hombre que vio lo que no todos veían y por eso caminaban contracorriente. Jeremías vio lo que no todos veían. Por eso fueron profetas de denuncia, profetas perseguidos, profetas que vivieron realmente procesos fuertes en su vida porque veían lo que no todos veían. El Padre está levantando y sigue y seguirá levantando generaciones de profetas que vean lo que no todos ven para identificar esta infección, este mover espiritual de tiniebla y poder clavar como un Pinjas de este tiempo, poder clavar y dar en el blanco. Fíjate, cuando Pinjas tomó la lanza y atravesó a este israelita que estaba en pleno sexo con la princesa Madianita, en ese mismo momento cesó la mortandad.
Queremos ver un mover espiritual que cambie, que salgamos de tanta contaminación a través del ocultismo, de la religiosidad y de tanto mover espiritual aparentemente disfrazado de profético. Necesitamos que se levanten unos pinjas, unos hombres y mujeres que vean lo que no todos ven, que sepan dar en el blanco y que sepan cómo quebrar y con qué arma quebrar, con qué lanza atravesar lo que es necesario atravesar, denunciar lo que es necesario denunciar y atravesar lo que es necesario atravesar para salir de la contaminación de este espíritu que va en contra de la instrucción de la Torá. Trae mezcla. No es que anula la Torá en las personas, es que trae mezcla, fuego extraño. Va en contra del altar de adoración. Empieza por lo pequeño, aparentemente pequeño. Son como moscas en el perfume. Son como pequeñas zorras que destruyen viñas. Necesitamos identificarlo. No solamente en las maléficas de afuera, sino en el mismo pueblo del Eterno, en hombres y mujeres. Necesitamos identificar 3 cosas, entonces, provocó Jezabel, según la demanda o la denuncia o la queja de Elías ante el Eterno. Fue en contra de la instrucción. El pueblo abandonó el pacto. ¿Cómo abandonó el pacto? Dividió el corazón. Los hizo claudicar entre 2 pensamientos. Por eso Elías los confronta. Le dice, si Baal es Dios, servirle. Pero si el Eterno es Dios, servirle. Ella dividió el corazón. Dividió el corazón. ¿Qué dividió? El corazón. Cuida tu corazón. Y no le des en tu corazón una silla dentro de la mesa de tu corazón a cualquiera. Una de las cosas importantes dentro de la cultura hebrea, dentro del pueblo del Eterno, es quién tenía un lugar en la mesa. Cuando una persona tenía un lugar en la mesa, era considerado alguien importante y parte de la familia. David tenía un lugar en la mesa en la casa de Saúl. Jezabel le dio un lugar en su mesa a los profetas del Eterno, no a sus hechiceros. Ella les dio lugar en la mesa a los profetas del Eterno. Había un hombre llamado Abdías, que era un hombre que era temeroso del Eterno y respetado y escuchado por el rey Acab. Era un verdadero profeta del Eterno que no se corrompió, pero hubo muchos otros que estaban sentados a la mesa de Jezabel con las viandas. No le des una silla en el lugar de tu corazón a cualquier persona. No dejes que ocupe un lugar en tu corazón, porque empezarás a entrar en relaciones de pacto con quien no tienes que entrar y afectará el altar, y tarde o temprano o sacas esa silla de tu mesa o te verás sentado o sentada a la mesa de la contaminación de Jezabel. Tenga cuidado con quién se junta, tenga cuidado con quién usted comparte las sillas de la mesa de su corazón, porque ahí empieza a trabajar Jezabel, ganándose una silla en la mesa de tu corazón para que hagas un acuerdo tácito. Y cuando se gana una silla en la mesa de tu corazón, empezará a traer mezcla. Necesitas identificarlo. Identifícalo. Y número 3, persiguió a espada a los profetas para matarlos y mató a muchísimos. Es decir, el que no estaba sentado a su mesa había sido perseguido con espada, con muerte. Jezabel persigue profetas, quiere desayunar, almorzar, merendar, cenar. De postre quiere profetas. ¿Quieres ver cuál es el movimiento que persigue, que niega la existencia de los profetas, que anula que hay profetas para este tiempo? La influencia de Jezabel. Porque Jezabel no soporta, resiste, va en contra y quieren ver muertos a los profetas de Adonai. ¿Por qué? Porque son los profetas de Adonai los que bajan la voz de Adonai, los que ven lo que Adonai quiere que vean, desde donde Adonai quiere que vean. Son los profetas de Adonai los que traen decretos de juicio, porque identifican y ven lo que no todos ven. Entonces, este es un tiempo de dejar de ver la influencia de Jezabel solamente como mujeres seductoras o como gente que se mueve en ocultismo. Jezabel va mucho más allá. Y necesita una silla en la mesa de tu corazón. Así que revisa tu corazón. ¿Cuántas sillas hay? ¿Y quién está ocupando una silla que está bajo esta influencia?
quítasela ahora mismo antes que traiga mezcla y contamine tu altar y te debilite. Levántate en autoridad en el nombre de Yeshua y no permitas que tus sentimientos te traicionen. Identifica las sillas que les has entregado antes, en este tiempo, a las personas en tu corazón. Entonces, estas tres cosas todavía las vemos en nuestros días. En contra, dejaron el pacto, dejaron la Torá, derribaron los altares y perseguían a los profetas. Luego el Eterno le habla y le dice, sal fuera y ponte en el monte Horeb, en el monte ante Elohim. Es decir, sal fuera de la cueva. Era un profeta de denuncia, un profeta de altar. Él no estaba hecho para la cueva. El Eterno le dice, sal fuera. Es decir, el decreto que envió Jezabel, el decreto de muerte, el decreto de opresión, el decreto que viaja sobre la vida de Elías y lo hace entrar en esta profunda depresión, ahora el Eterno le dice, sal de la cueva. Es decir, de la boca de Adonai, decreto contra decreto, derriba el decreto de las tinieblas. Y Elías sale fuera. Resulta entonces que el Eterno dice que iba pasando un viento fuerte y poderoso que desplazaba las montañas y rompía las rocas. Iba delante del Eterno, pero Elohim no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo una voz apacible y suave, que de esto nos habla y vamos a estar enseñando en cómo escuchar la voz del Padre. Vamos a estar profundizando la palabra Hashmal. La palabra Hashmal significa silencio hablante. Hash significa silencio. Mal significa hablar, es decir, silencio hablante. En esto podemos encontrar lo siguiente. Estas cosas que están describiendo aquí, el terremoto, el fuego y el viento, nos está hablando de los estados del alma en el cual estaba Elías en ese momento. Estados de agitación que le impedían ver lo que el Padre quería que viera. ¿Por qué él entra en este tiempo del viento recio, del terremoto y del fuego? ¿Qué lo introdujo a Elías en esta atmósfera o en esta dimensión donde estaba su alma tan agitada que se le había tal vez olvidado en ese momento, o estaba tan oprimido, tan deprimido, que en ese momento no podía caminar en emuná, ver luz, sino lo único que quería era morirse? ¿Por qué? Porque había un decreto de muerte. Había un decreto y ese decreto había provocado una agitación en el alma de Elías que luego lo llevó a caminar, a vivir esa profunda depresión. ¿Qué lo sacó a Elías de la cueva? ¿Qué lo saca de la depresión? Un decreto del Eterno. Yo no sé si en este momento tú estás teniendo luchas contra un terremoto, luchas contra un viento recio, luchas contra un fuego que tal vez está agitando tu alma y tienes tanta agitación en tu alma, que tienes tanta lucha, que estás entre la depresión y la emuná, que estás entre el temor y el ver la luz del Eterno. Pues déjame decirte que lo que necesitas en este momento es abrir esa boca poderosa que Adonai te ha entregado y entender el poder del decreto contra decreto, que solo un decreto legal puede derribar la atmósfera que trae la agitación en el alma, que impide escuchar, ver, discernir lo que el Padre quiere que veamos. ¿Qué fue lo que provocó el decreto de Jezabel? Le nubló el entendimiento y la visión del futuro. Él ya había hecho descender fuego del cielo. Había estado 3 años y medio en el arroyo. ¿Por qué Elías entra ahora en depresión? Porque el decreto de Jezabel le nubló el entendimiento, le nubló la visión del futuro. Él no estaba viendo que su trabajo no había terminado, que todavía le esperaba una etapa más madura y una asignación más poderosa que la manifestación de hacer caer fuego del cielo. Lo que él hizo luego fue más poderoso, porque ahora él vino a ungir reyes, a ungir el profeta de la nueva generación.
Entonces, esto nos deja a nosotros como enseñanza que muchas veces ponemos nuestro corazón, nuestra mirada en la manifestación y creemos que es lo más poderoso, la manifestación del Ruach. Pero realmente hay asignaciones que implican mucha más madurez y mucha más trascendencia que la manifestación y lo poderoso y lo sobrenatural, sin dejar de darle importancia a esto, a lo primero. Pero ¿por qué él no estaba viendo que venía una asignación mayor? ¿Por qué no la estaba viendo? Porque el decreto de Jezabel te anula la visión de tu futuro. Y la depresión es la imposibilidad del hombre de construir el futuro. Y hay mucha gente en este momento que va a escuchar esta enseñanza o estás escuchando esta enseñanza, que estás experimentando el terremoto, el fuego y el viento recio y Adonai no está en ninguno de los tres. Pero lo primero que tienes que empezar a hacer para romper esta dimensión que está alrededor de tu alma, de tu vida y poder visionar el futuro y escribir e ir y ejecutar y hacer conforme a lo que el Padre ha determinado es entender el poder del decreto contra el decreto. Entonces, Adonai envía un decreto: sal y ponte en el monte. Después dice que Elías, cuando lo escuchó el hashmal, el silencio hablante del Eterno. Después que Elías escucha esto, entra en quietud, entra en shalom, entra en quietud. Es decir, se rompió esta dimensión en la cual estaba. Esta dimensión de cueva, esta dimensión de desierto, esta dimensión de me quiero morir, esta dimensión de no sé por qué estoy experimentando esto, que esta agitación, esta inconformidad, esta amargura o frustración, hoy estoy bien, mañana estoy mal. Todo eso que estaba viviendo Elías en ese momento, todo eso junto, por el decreto de Adonai, del ángel del Eterno. ¿Quién es el ángel del Eterno? Yeshua. Por el decreto del ángel del Eterno, esa dimensión se rompe. Al romperse, su alma entra en quietud y el silencio hablante, si usted le quiere llamar el silbido apacible, el silencio hablante de Adonai empieza entonces a cambiar todas las cosas dentro de su alma para darle ahora entendimiento, porque la voz de Adonai iba a venir sobre él. Pero ¿qué fue lo que hizo el Eterno? Envía un decreto, rompe esta dimensión de Jezabel, luego lo hace conocer, lo hace identificar los estados de su alma que habían sido provocados por esta dimensión del decreto que envía Jezabel, y luego entra en quietud, en ese hashmal, en ese silencio hablante del Eterno, que le iba a dar ubicación de lo que estaba viviendo. ¿Por qué? Pero hacia dónde iba, es lo más importante. Entonces, en eso dice que Elías lo escuchó, cubrió su rostro con su talit y salió poniéndose de pie a la entrada de la cueva. Es decir, ya no estoy en la cueva. Ahora estoy a la entrada de la cueva. ¿Y qué representa el talit? Representa la cobertura de Adonai. La cobertura representa también el borde, esos 4 bordes del talit representan los preceptos, los mandamientos de la Torá. Elías entonces ahora entiende que su cobertura es Adonai y sus preceptos y sale de la cueva. Una palabra del Eterno será un detonante para sacarte de la cueva y para romper cualquier dimensión de oscuridad, de tiniebla que este espíritu de Jezabel haya provocado en tu vida. Que vuelvo a repetir, desayuna, almuerza, merienda, cena, profetas. Pero nosotros necesitamos levantarnos con un poder y autoridad en el nombre de Yeshua para, como le dijo el Eterno a Josué, le dijo el Eterno a Moshe, perdón, hostiga a los madianitas, hostígalos. Envió a ejecutar a los enemigos. ¿Sabes cómo podemos hostigar al enemigo? ¿Cómo podemos destruir al enemigo? ¿Cuánto tiempo pasas en un tiempo de altar, de rendición al Eterno, en silencio en su presencia? ¿Cuánto tiempo pasas proclamando lo que el Padre te ha dicho? ¿Sabes una de las cosas que necesitamos hacer como pueblo maduro en este tiempo? Dejar de pedir tanto al Padre y empezar a abrir la boca a proclamar lo que el Padre ha determinado.
Dice la escritura en el libro de Números capítulo 10, versículo 35, que cuando se levantaba el arca del Eterno, Moisés exclamaba y decía, levántate, Adonai, y sean esparcidos tus enemigos. Esa misma palabra la proclamaba el salmista David. Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando de Jezabel? El poder del decreto. Los decretos de la Torá son para proclamarnos en nuestros días, en nuestra vida diaria, ama de casa, en tu tiempo, en tu intimidad, así estés lavando los platos, te estés bañando, hombre, mujer, en la oficina, en el autobús, donde tú estés, medita la palabra, rumea la palabra, que esa palabra esté ahí, así en tu vida. Lee esos versículos claves que el Eterno te da y empieza a que tu cabeza, tus pensamientos, tu consciente, tu inconsciente, tu subconsciente empiecen a ser saturados de los decretos de Adonai y que tu boca hable los decretos del Padre. No te reúnas a estar orando por el perro, por el gato, por el caballo y a ver de qué color era el caballo blanco de Bolívar. No, proclama los decretos de Adonai. ¿Quieres entrar en un nivel de autoridad, de gobierno? ¿Quieres ver estremecer los cielos y la tierra? ¿Quieres empezar a ver la ejecución de la agenda de Adonai a tu favor? Porque si hay algo que provoca ver que las cosas sucedan y que lo que Adonai ha dicho se cumpla, es la proclama que sale del corazón de hombres y mujeres que saben coser el cielo con la tierra. Yo le estoy hablando a una generación que está escuchando esto, que va a seguir escuchando esto, que entiende que los decretos que salieron de la boca de Adonai no son solamente para leerlos, son las armas espirituales que tenemos en contra de las tinieblas para proclamar día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, para proclamar y proclamar. ¿Quieres vivir en una atmósfera de luz? En una dimensión de gobierno de paz, donde el gobierno del Padre esté permanentemente. ¿Quieres que tu alma no viva en el terremoto, en el fuego, en la angustia? Aunque pase lo que pase, que tu alma no tenga que estar en ese viento recio, ni en ese terremoto, ni en ese fuego. Pues empieza a proclamar con fuerza sin cesar, a proclamar hasta que algo se rompa y la atmósfera del Señor, la atmósfera del gobierno del Padre esté permanentemente en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Caminar una vida de emuná. Si te da el Padre un versículo, un decreto, ese es el decreto del día, de la semana, de tu vida. Y esa es la proclama que cose el cielo con la tierra. Identifica ahora mismo qué es lo que estás viviendo y dile: Padre, dame el agua que le ofreciste a la mujer samaritana. Dame lo que quieres que proclame. Yo le pido eso al Señor. Padre, ¿qué proclama tienes para mí? ¿Cuál es la proclama? Una de mis grandes proclamas es ese decreto de Adonai. Levántate, Señor, y sean dispersos tus enemigos. ¿Por qué? Porque si yo soy una con mi Padre eterno, mis enemigos son los enemigos de mi Padre. Entonces, cuando yo le digo, levántate, Señor, ¡wow! El poder de mi Adonai, Él se levanta. ¿Qué sucede cuando Adonai se levanta? Entonces, sus enemigos son dispersos. Necesitamos entrar en una cultura de autoridad y no caminando con oraciones de mendigos. Rompe esa listica de oración, rómpela y empieza a proclamar los decretos de Adonai. Haz una guía de decretos que salieron del corazón del Padre y que la Torá sea promulgada en donde tú estás para que empieces a experimentar una atmósfera de gobierno, de luz, de poder y de autoridad. Ya estamos terminando. Entonces, dice la palabra del Eterno que luego que él se cubre con el talid o escuchó la voz del ángel del Eterno que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice nuevamente: he sentido un vivo celo por Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, le vuelve a decir, abandonaron tu Torá, destruyeron tus altares, matan espada a tus profetas, yo solo he quedado y pretenden quitarme la vida. Una de las cosas, de las luchas que tenía el profeta Elías, es que él tal vez pensó y tenía la expectativa de que luego que descendiera fuego del cielo, capaz y ese mismo fuego iba a consumir a Jezabel. Pero él no estaba entendiendo en ese momento que él no había sido el escogido para ejecutar la cabeza de Jezabel, que él fue el escogido para hacer que se rasgara el estupor que tenía un pueblo con un corazón dividido, que tenía un pueblo
con un corazón enceguecido, que tenía un pueblo sin entendimiento y con un corazón inclinado a Baal y a Acera. Él fue escogido para restaurar el altar. Él fue escogido para establecer justicia contra los ocultistas de Jezabel. Pero tal vez tenía la expectativa también de que fuera el justiciero de Jezabel. Ahora, él no había sido el escogido como la persona que iba a ejecutar a Jezabel, pero había sido el escogido para ungir a 3 generaciones, a 3 autoridades, a 2 reyes y a un profeta sucesor que hizo el doble de los milagros que él. Y eso es mucho mayor. Porque entonces, ¿con qué autoridad fue Jehú y dijo, lancen a la maldita? ¿Con qué autoridad lo hizo Jehú? Con lo que Elías había conquistado. Para que Jehú llegara y se enfrentara a Jezabel y dijera, lancen a la maldita. Y dice la Torá que cae por el balcón, los perros comen su carne y lamen su sangre. Para que un juicio como ese se ejecutara, hubo un Elías que estuvo 3 años y medio en el arroyo, no jugando a palitos, ni viendo películas, ni comiendo palomitas de maíz. Un Elías que se convirtió en un hombre que entendió la voz del Padre, que entendió el corazón del Padre y que proclamó, yo creo, esto es mío, esto es personal mío, yo creo que ese decreto que sale de la boca de Jehú rodeó a Jezabel y la ejecutó físicamente, pero fue Elías el que vivió el proceso, el que pagó un precio y el que fue destinado por el Padre para enviar ese manto, esa autoridad y esa unción sobre Jehú. Necesitamos ubicarnos. Necesitamos entender los procesos del Padre. Tal vez Elías pensó que lo que él estaba haciendo no era tan importante porque no ejecutó a Jezabel como degolló a aquellos 450 profetas. Pero lo que él hizo y el precio que Elías pagó le abrió camino a Jehú. Le abrió camino también a Eliseo. Porque para que Eliseo hiciera el número de milagros que hizo, Elías pagó un precio, caminó un recorrido y vivió un proceso que le abrió la brecha. Y casi aborta la visión de ir a la mayor asignación, de ungir a la nueva generación, porque un decreto de Jezabel le había nublado el entendimiento temporalmente y le había hecho caer en una atmósfera de muerte y de depresión que lo hizo ir al desierto y luego a una cueva. Necesitamos entonces entender, identificar este mover espiritual. El Eterno le dice, entonces, regrésate por el camino que viniste, por el desierto de Damasco. Cuando llegues a Damasco, unge a Hazael como rey de Siria. Unge también a Jehú, hijo de Nimshi, como rey de Israel. Unge a Eliseo, hijo de Shafal, como tu sucesor. Y luego el Eterno le da un decreto, le dice, todo el que escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y todo el que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Es decir, los enemigos estaban bajo un decreto. El que escape de la de la espada, de Hazael, lo matará Jehú, y todo el que escape de la mano de Jehú, de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. ¿Sabes qué? Déjame decirte cómo puedo yo identificar esto sin antes leer esta última parte. Dice que el Eterno le dijo, yo he hecho que queden en Israel 7,000 que no doblaron sus rodillas ni besaron a Baal. Luego el relato termina cuando Elías encuentra a Eliseo, le lanza su talit y Eliseo lo sigue. Pero yo quiero dejarte esto. Cuando el Padre nos establece con una paternidad, cuando el Padre nos entrega un Elías y cuando el Padre nos hace a nosotros Elías de otro, ¿sabes algo que yo puedo ver? Todo el que escape de la espada de mi Elías, yo no va a escapar de la mía, pero todo el que escape de la mía no escapará de la espada de mis Eliseos. Y todo esto es una cadena. Y no estoy hablando de una espada física ni de muerte física. Estoy hablando del poder de la proclama. La espada representa
palabra, según la Torá, la misma palabra de Adonai. Entonces, aquí nos habla a nosotros del cordón y del hilo profético, de saber enlazar generaciones. Necesitamos padres proféticos, padres como Elías. Necesitamos estos padres, necesitamos entender este hilo profético. El que escape de la proclama de mi Elías no escapará de mi proclama. El que escape de la mía no escapará de la proclama de mis Eliseos, de la espada. ¿Cuál es esa proclama? La espada del Espíritu. Cuando yo proclamo lo que está establecido en la Torá, esa palabra es una espada. ¿Cuántas cabezas tenemos que cortar? ¿Cuántos enemigos nos enfrentamos? ¿Cuántos espíritus? ¿Cuántos espíritus territoriales? ¿A cuántas cosas no nos vamos a enfrentar en esta batalla espiritual de los últimos tiempos? ¿Y cómo la vamos a librar? Con los decretos que salieron de la boca de Adonai y trabajando en un equipo. Por eso es importante las compañías de profetas. Por eso es importante los padres proféticos, los Elías, los Eliseos de este tiempo. Porque el que escape de la espada de uno no escapará de la espada del otro. Y el que escape de la espada no escapará del otro, ni del otro, ni del otro, ni del otro. Ese decreto, permítame decírselo, esto es mío. Ese decreto sigue vigente. Y el principio está activo en nuestros días. Cuando nosotros levantamos hombres y mujeres entendidos que ven lo que el Padre ve, como lo ve y desde donde lo ve, y entendemos que y nos juntamos con estrategas espirituales, cuando vemos lo que el Padre ve y podemos decretarlo en la tierra, esos decretos son la espada que degolla a todo aquel enemigo del propósito del Padre. Y cuando entendemos lo que son la compañía de profetas, cuando levantamos equipos de intercesión profética estratégicas, y usted levanta unos 12 o unos 5 o 4 o los que Dios te entregue. Pronto voy a dar un curso y voy a hablar en 5 partes cómo levantar un equipo de intercesión profética estratégico, alineado al diseño del Padre. Mire, cuando entendemos el poder de la proclama en el trabajo de equipo y lo que es un decreto del Padre, el que escape de la espada del uno no escapará de la espada del otro, ni del otro, ni del otro. Entonces la batalla espiritual será mucho más fácil, más poderosa y experimentaremos un mayor nivel de victoria. Siempre hablo de esto de la proclama, de la intercesión profética, porque es una de las cosas en las cuales el Padre me ha entrenado, me ha enseñado y me impulsa a hablar de esto, porque me llama la atención y me preocupa ver a tantas personas que no saben cómo proclamar, que no saben cómo orar, ver a tanta gente que se siente indefensa frente a un mundo espiritual que no conoce. Entonces el Padre quiere que se abra una brecha, que se abra el entendimiento y levantar estrategas que hagan retroceder el imperio de la muerte. Por eso en esta hora quiero proclamar que cuando tú veas esta enseñanza pueda venir una activación sobre tu vida. En el nombre de Yeshua, que toda influencia del espíritu de temor, que todo temor natural, que todo código de gobierno de error, que todo velo de estupor, que todo enfriamiento en ti se rasga, se rompe, se derriba en el nombre de Yeshua. Se destruye, se desarraiga lo que el Padre no plantó y que el Padre te levanta como un estratega de tu tiempo, como un estratega para coser el cielo con la tierra, como un estratega que provoca que el corazón de un pueblo se vuelva al pacto, se vuelva a la Torá, que restaura los altares como lo restauró Elías y que destruye decreto contra decreto la espada y los decretos que salen de la boca de los siervos de Jezabel para degollar a los profetas de nuestro tiempo, para arrancar las cabezas de los profetas de nuestro tiempo. Nos levantamos en contra de esta influencia, nos levantamos, denunciamos y vamos hacia adelante en el nombre poderoso de Yeshua. Les bendigo en gran manera y les invito que si este mensaje fue de instrucción para tu vida, si te instruyó, si te sirvió, si fue bueno para ti, va a ser bueno para otros. Así que les invito a poder compartir este mensaje y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración. Un gran abrazo para todos. Les habló su profeta y amiga Elimar Bracho.